Dios los bendiga, hermanos. Espero que se encuentren todos bien, que el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Mire, voy a hacerle una invitación. Vamos a olvidarnos un poquito de la situación en la que estamos metidos, esta pandemia, que si la vacuna, que si nuevos brotes, nuevas variantes del COVID y todo eso. Vamos a olvidarnos un poquito de todo eso, la incertidumbre de los trabajos, la paciencia que tenemos que seguir mostrando, para seguir esperando todo. Vamos a olvidarnos un poquito de todo eso, hermanos. Yo lo invito a que en este momento se olvide de todo detalle que está a nuestro alrededor, de toda circunstancia, para meternos a la palabra de Dios. Mire, estamos en un momento muy solemne en donde Jesús es declarado, es condenado a muerte para ser crucificado. Es un momento muy sublime, muy solemne, muy serio. Pero vamos a olvidarnos de nosotros y vamos a pensar en Jesús, porque hay mucha enseñanza ahí para nosotros que alienta nuestra vida, que fortalecerá nuestro corazón, y que seguramente consolará, nos consolará estos días de tribulación, de sufrimiento, de incertidumbre, de impaciencia, de ansiedad. Vamos a ver que la cámara se enfoque solamente en Él, y así poder captar lo que el Espíritu Santo tenga para todos y cada uno de nosotros. Mire, vamos a ver hoy Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Vamos a ver de cara ante la injusticia, de cara ante la injusticia. Y dice Mateo 26, versículos 57 en adelante: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mire, la semana pasada vimos cómo fue arrestado Jesús por aquella turba armada con espadas y palos, y que era guiada por Judas, el traidor. Ahora, Jesús, en menos de 12 horas después de ese arresto en Getsemaní, va a enfrentar 6 juicios, 3 juicios ante los líderes religiosos, Anás, Caifás, y el sumo, el concilio, el pleno, el consejo pleno se le llama, y 3 juicios ante las autoridades civiles. Primero Pilatos, luego Herodes y luego otra vez Pilatos. Entonces vamos a ver 6 juicios de Jesús en menos de 12 horas, en el transcurso de la noche del jueves y hasta la mañana, durante el transcurso de la mañana del viernes de aquella Semana Santa.
Dice la escritura en el versículo 57 que los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Antes de esto, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús ya había estado ante el sumo sacerdote anterior, que se llamaba Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote actual. Pero ahora estaba ante Caifás y los demás líderes religiosos, y que la Biblia le llama Consejo en Pleno, la NBI. Este Consejo en Pleno era la mayor autoridad judía en asuntos religiosos y en asuntos civiles. Los poderes no estaban divididos como hoy en día, ¿verdad? Sino que ahora, bueno, estaban ahí los de Consejo en Pleno, juzgando a Jesús. Y se encargaban, entre otras cosas, ellos de administrar justicia, pero ahora estaban reunidos no para administrar justicia. En ningún momento ellos tenían como propósito juzgar correctamente con justicia pues a Jesús, sino que lo que buscaban, dice el versículo, buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. O sea, antes de empezar a juzgarlo, ya lo habían condenado a muerte. Entonces por eso este sermón se llama De cara ante la injusticia, la actitud de Jesús ante la injusticia. La Biblia nos narra cómo unas pocas horas antes los discípulos habían huido en el Getsemaní y habían abandonado a Jesús. Pero de alguna manera Pedro deja de huir y se regresa para seguir a Jesús. Porque en el versículo 58 dice que Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba todo aquello. Es justo aquí donde empieza la negación de Pedro, hermanos. Pedro estaba siguiendo, dice la escritura, de lejos a Jesús. Es ahí donde empieza su negación, porque seguir a Cristo de lejos es empezar a alejarse de una firme profesión de fe. Seguir a Cristo de lejos nunca ha sido un camino seguro para tener un buen fin. Aunque seguir a Cristo de lejos es lo que el diablo quiere que hagamos, hermanos, la palabra de Dios nos llama a hacer todo lo contrario. Dice la escritura, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mire, aunque hoy vivimos tiempos peligrosos, tiempos donde muchos ya hemos experimentado en menor o mayor grado el azote de la pandemia, pues son tiempos que nos pueden impulsar a la presencia de Dios, ya sea por sentir nuestra necesidad, por la incertidumbre, por la ansiedad, por el confinamiento en el que tenemos que estar. Tenemos más tiempo ahora libre. Todos queremos un buen fin, y no me estoy refiriendo a ese que hay en noviembre, ¿no? Pero todos queremos un buen fin. Pues se alcanza siguiendo a Jesús, no de lejos, como lo hizo Pedro, sino de cercas, como nos dice las Sagradas Escrituras. Seguir de lejos a Jesús es motivado, mire, por el miedo, por la falta de compromiso, por escasa convicción. Pero seguir de cercas a Jesús es seguirlo por amor, es seguirlo por la fe, por ese compromiso y esa esperanza que están firmes, profundas, fuertes en nosotros. Entonces hay que seguir de cercas a Jesús, aunque sintamos el azote de la pandemia de una u otra forma, en nuestro exterior, en nuestras finanzas, en nuestra mente, como sea, aunque sintamos el azote de la pandemia de una u otra manera, no hay que dejar la mano del Señor, hay que caminar de cercas del Señor. Hay que seguir orando, hay que seguir leyendo la palabra, hay que seguir escuchando alabanzas, hay que seguir luchando en contra de nuestra carne, en contra del mundo, en contra del diablo, en contra del pecado, en contra de uno mismo, de los deseos malsanos de uno mismo. Hay que seguir peleando la buena batalla
de cerca a Jesús, no dejarnos finalmente arrastrar por los pensamientos negativos. Mire, mientras Pedro estaba lo suficientemente lejos de Jesús como para evitar que lo identificaran como uno de sus seguidores, el Sanedrín o Consejo en Pleno ya estaba reunido trabajando muy duro para encontrar de qué acusar a Jesús, pero no pudieron, no hallaron ninguna acusación válida, legal. Dice la Escritura, hasta que unos testigos dijeron, versículo 61, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Fíjese, dicen ellos que Jesús dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. En realidad, esto era falso porque la verdad, lo que había dicho Jesús había sido lo siguiente, destruyan este templo. No dijo, puedo destruir el templo de Dios, sino que Jesús dijo en realidad, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¿Se fija cómo estos falsos testigos tergiversaron las palabras de Jesús? Ese gusto malsano, perverso de torcer las escrituras, hermanos, no se va. Siempre existe en todos los tiempos. El diablo siempre ha buscado la manera de pervertir la verdad, la palabra de Dios. Con cuánta razón Jesús nos advierte en su palabra, cuídense de los falsos profetas. El apóstol Pedro nos dice así, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Hay que tener los ojos bien abiertos ante las herejías y herejías destructivas, dice Pedro. Pues bien, mientras calumniaban a Jesús, pervirtiendo sus palabras, tergiversando sus palabras, de esta manera, dice el versículo 62, poniéndose en pie el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Jesús se quedó callado. Ante las acusaciones de sus calumniadores y los mentirosos, los falsos testigos, Jesús callaba. O sea, no se defendía, solo guardaba silencio. ¿Por qué? No creo que Jesús no pudiera decir algo a su favor. Pudo haber dicho mucho a su favor. Lo cierto es que el profeta Isaías, allá en Isaías 53:7, lo había predicho. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Estaba profetizado que el Señor tendría esta actitud y Jesús sabía que era el tiempo de entregarse a sus captores. No era el tiempo de defenderse, no era el tiempo de escapar, era el tiempo de ofrecerse como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por eso guardaba silencio y tenía esta actitud, y esta actitud impacientó aún más al sumo sacerdote, a Caifás. Versículo 63, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya aquí cambió la situación, la circunstancia fue muy diferente. El sumo sacerdote ahora sí que lo orilló contra la pared. ¿Qué estaba haciendo Caifás aquí? Estaba obligando a responder a Jesús a sus preguntas. ¿De qué forma? Poniéndolo bajo juramento. Porque por eso le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente. Estaba poniéndolo bajo juramento. Y la ley de Moisés exigía que quien fuera puesto bajo juramento debía contestar y dar testimonio. Tenía que declarar sí o sí. Eso se encuentra en Levítico 5:1. Es más, la ley decía, ese mismo versículo, Levítico 5:1 decía, y dice específicamente que quien se negara a declarar estando bajo juramento, pecaba. ¿Qué hizo Jesús? Él nunca pecó. Respondió. Obediente a la palabra de Dios escrita, él contestó a las preguntas del sumo sacerdote y fue más allá.
aunque con su respuesta estaba firmando su propia sentencia de muerte. Y él sabía lo que implicaban sus palabras. Jesús sabía lo que estaba diciendo. De versículo 64, la respuesta de Jesús fue esta: tú lo has dicho, le respondió al sumo sacerdote, pero yo les digo a todos, y ahí se estaba refiriendo ya al consejo en pleno, al Sanedrín, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Con esas palabras el Señor se puso la soga al cuello. Él con esas palabras estaba firmando su sentencia de muerte. Se fija cómo era Jesús quien tenía el control de las cosas. Todo porque sabía que era el tiempo de entregarse para el perdón de nuestros pecados. Jesús no solo le dijo al Sanedrín que sí, que efectivamente que Él era el Mesías, sino que todavía fue más allá, se identificó como aquel personaje divino que Daniel el profeta vio en visiones. En esa profecía dice Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, dice de la siguiente forma: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, fíjese, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? A este que era de aspecto como de hijo de hombre. Y sigue diciendo el profeta Daniel, su dominio, el dominio del Hijo del Hombre, dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Jesús, cuando le dijo al consejo en pleno, al Sanedrín, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la diestra, a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, está trayendo a colación esta profecía y se está atribuyendo esas palabras sobre sí mismo. El sumo sacerdote sabía perfectamente lo que esto implicaba, lo que Jesús estaba diciendo, y Jesús estaba atribuyéndose divinidad sobre sí. O sea, Jesús estaba diciendo que Él era Dios, no solamente el Mesías, sino que era Dios con el derecho pleno de reinar sobre todos y para siempre. Entonces el sumo sacerdote, hermanos, rasgándose las vestiduras, que era una manifestación de insoportable indignación en esa hipocresía religiosa del sumo sacerdote, exclamó: ¡ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Y todos, unánimemente, dijeron: merece la muerte. 67. Entonces algunos le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Hay mucho que decir de esto, hermanos, pero el tiempo es corto y podemos decir qué valor de nuestro Señor Jesucristo, qué dominio propio, qué tranquilidad, cuánta paz interna en su interior para enfrentar estos momentos tan difíciles para Él. Y sobre todo, qué amor el de nuestro Señor Jesús. Amor al Padre, a su palabra, obediente a su palabra, y amor a nosotros los pecadores por los cuales Él estaba sufriendo aquella perversa, humillante, ignominiosa hora. El apóstol Pedro dice, y con esto voy a concluir: Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Jesús estaba en una posición únicamente. No estaba su pensamiento dividido. Él estaba en una sola posición. Estaba en la posición de entrega total,
de aquel que juzga con justicia. Estaba en las manos de su Padre Celestial. Y Él mismo, Jesús mismo, como ya lo vimos, firmó su sentencia de muerte con sus palabras ante los líderes religiosos que tenían la autoridad y la capacidad de sentenciarlo a muerte. Vamos más adelante a ver cómo lo llevan ante la autoridad civil, Pilatos, para que les diera el permiso de crucificarlo, porque ellos no tenían ese permiso de matar a nadie. Estaba escrito, Jesús tenía que pasar todo esto. Lo pasó con una actitud lo más honorable que se pudo haber pasado. Ya lo vimos. No somos los únicos que sufrimos hoy en día, hermanos. Nosotros no somos los únicos que padecemos angustia, ansiedad, preocupación, incertidumbre. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en nuestros dolores, sufrimientos y angustias y ponemos la mirada en los dolores y angustias, sufrimientos de nuestro Maestro, decimos, yo no he sufrido como Cristo sufrió por mí. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué he de tener miedo? Dice la palabra, porque yo vencí, vosotros también venceréis. Vamos a orar en este momento, hermanos. Vivimos tiempos de mucha ansiedad, de mucha angustia. Mucho varón de las familias están en una zozobra muy profunda de incertidumbre y de ansiedad, en donde ellos ven el panorama, el futuro oscuro. Necesitan de nuestras oraciones, de nuestra intercesión. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí. Tú, varón, que estás ahí viendo este mensaje, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa, solo piensa que estás ante tu Padre Celestial y que Él oye tus oraciones y que Él responde a tu clamor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, primero te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, que no dio un paso atrás una vez que Él se sometió voluntariamente a tu voluntad, a hacer tu voluntad ahí en el Getsemaní, Señor. Lo vemos ahora ante el Sanedrín, cómo lo condenaron a muerte de crucifixión, pero porque Él se estaba entregando voluntariamente a ellos por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque no diste ni un paso atrás, no vemos ahí en la Escritura, Señor, ninguna pizca, señal de titubeo en ti, Señor, porque estabas pensando en obedecer a tu Padre Celestial y en perdonar todos nuestros pecados a través de tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu amor por nosotros ahí también. Te pedimos en esta hora por cada caso de cada hogar, en la economía, primero que nada, Señor. A lo mejor nosotros como varones nos pega más fuerte la incertidumbre, la zozobra y la ansiedad de un futuro no muy bueno económicamente, porque somos y nos sentimos responsables económicamente de sostener toda una familia, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que nos aligeres esa carga. Ayúdanos a entregarte esta carga en tus manos ahora en este momento, para que podamos caminar más ligeramente, Señor. Danos fe, danos fe para creer que tú nos vas a proveer, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Ayúdanos, Señor, como varones a seguir peleando la buena batalla.
Si alguien está batallando, Señor, con ansiedad, con incertidumbre, con zozobra, con una inquietud profunda en su corazón, Señor, en este momento yo te pido, Espíritu Santo, que vengas, Señor, y trabajes en ese corazón, en esa alma, en ese hijo de Dios, en esa hija de Dios, Padre. Te ruego, Espíritu Santo, que uses estos tiempos difíciles de sufrimiento y de angustia profunda para sostener la fe de cada uno de tus hijos y de tus hijas, para moldear, Señor, nuestra obediencia. Ayúdanos a sostenernos en el poder de tu nombre, Señor. Ayúdanos a agarrarnos de tu palabra, porque tu palabra es lámpara en lugar oscuro. Señor, tu palabra dice que la luz resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Danos esa luz en medio de la angustia. Danos esa luz en medio de la ansiedad, Señor, para que toda tiniebla se disipe en el nombre de Jesús y podamos vivir no angustiosa y ansiosamente, sino en fe, en esperanza, en confianza, en paz interna, creyendo, Señor, que tú vas delante de nosotros y que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan en las calles. Te damos gracias, Señor, porque somos la niña de tus ojos, porque estamos en el hueco de tu mano, porque, Señor, tú, Señor, nos cuidas a cada momento, día tras día, noche tras noche. Ahí están tus ojos atentos, tus oídos atentos a nosotros, a nuestras necesidades. Tómanos en tus manos, Señor, y que podamos ser ejemplos de lucha, ejemplos de tenacidad, ejemplos de fe, que podamos ser en el nombre de Jesús ejemplos de perseverancia en la fe, Padre. Y si alguien está luchando para hacerlo, yo sé, Señor, yo sé que tú le ayudarás, que tú lo sostendrás y que a final de cuentas, Padre, tu nombre será glorificado en esa circunstancia y en esa situación en particular. Tú eres experto, experto en cambiar nuestros males en bienes, la noche en día, el lamento en celebración. Aquí estamos, Señor. Somos tuyos. Hágase con nosotros conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, y ayúdanos y síguenos ayudando. Amén y amén, Señor.